Imaginen un mundo controlado por una fuerza invisible. Un mundo donde unos pocos elegidos tienen el poder de moldear economías, dictar el valor de nuestro dinero e influir en el destino de las naciones. Esto no es una escena de una novela distópica, es la realidad de la Reserva Federal. La Reserva Federal, a menudo llamada la Fed, está envuelta en misterio. Este ensayo tiene como objetivo arrojar luz sobre el mundo secreto de la Fed, explorando su historia, sus funciones y las controversias que la rodean. Era el año 1913. Estados Unidos, a punto de convertirse en una superpotencia mundial, se enfrentaba a un problema recurrente: los pánicos financieros. En respuesta, un grupo de poderosos banqueros y políticos se reunieron en secreto en Jekyll Island, Georgia. Su misión: crear un sistema bancario central para los Estados Unidos. Así nació la Reserva Federal. La Fed recibió el poder de controlar la oferta monetaria del país, establecer las tasas de interés y actuar como prestamista de última instancia para los bancos. Los críticos argumentaron que otorgaba demasiado poder a unos pocos selectos, lo que podría allanar el camino para la corrupción y la manipulación. A pesar de estas preocupaciones, la ley de la Reserva Federal se convirtió en ley. La Reserva Federal opera con un mandato aparentemente simple: mantener la estabilidad económica. Una de las herramientas principales de la Fed es su control sobre las tasas de interés. Al aumentar o disminuir el costo de pedir dinero prestado, la Fed puede estimular o frenar la actividad económica. Las tasas de interés bajas alientan a las empresas a invertir y a los consumidores a gastar, impulsando el crecimiento económico. Por el contrario, las tasas de interés altas actúan como un freno, frenando la inflación pero potencialmente sofocando la expansión económica. Otra herramienta poderosa en el arsenal de la Fed es su capacidad para controlar la oferta monetaria. Al comprar o vender bonos del gobierno, la Fed inyecta dinero en la economía o lo retira. El acto de equilibrio de la Fed entre estimular el crecimiento y controlar la inflación es delicado, con consecuencias de gran alcance para las personas, las empresas y la economía global. Las acciones de la Fed, a menudo envueltas en jerga técnica y teorías económicas complejas, han tenido un profundo impacto en los acontecimientos del mundo real. Desde la Gran Depresión hasta la crisis financiera de 2008, las intervenciones de la Fed han dado forma al curso de la historia. Durante la Gran Depresión, la renuencia de la Fed a inyectar liquidez al sistema bancario exacerbó la crisis. Avance rápido hasta la crisis financiera de 2008, provocada por el colapso del mercado hipotecario de alto riesgo. La Fed, bajo el liderazgo de Ben Bernanke, tomó medidas sin precedentes para evitar un colapso económico completo. A través de rescates masivos, flexibilización cuantitativa y tasas de interés cercanas a cero, la Fed inyectó billones de dólares en el sistema financiero, estabilizando los mercados y evitando que se repitiera la Gran Depresión. Sin embargo, las acciones de la Fed no estuvieron exentas de críticas. Algunos argumentaron que los rescates recompensaban el comportamiento imprudente de los bancos de Wall Street, mientras que otros cuestionaron las consecuencias a largo plazo de inundar el mercado con dinero barato. Sección 5. Susurros de conspiración. La Fed bajo escrutinio. La Reserva Federal, a pesar de sus afirmaciones de independencia, opera dentro de una red de intereses políticos y financieros. Críticos de todo el espectro político han acusado a la Fed de servir a los intereses de los bancos de Wall Street y la élite adinerada a expensas del ciudadano promedio. Una de las críticas más persistentes contra la Fed es su falta de transparencia. Sus decisiones se toman a puerta cerrada, con poco escrutinio público o rendición de cuentas. Este secreto ha llevado a acusaciones de que la Fed está en deuda con intereses especiales y opera de una manera que beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría. Además, la capacidad de la Fed para crear dinero de la nada, un poder conocido como banca de reserva fraccionaria, ha generado preocupaciones sobre la inflación y la erosión del poder adquisitivo. Los estrechos vínculos de la Fed con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su papel en el financiamiento de la deuda pública también han sido objeto de escrutinio. Estas críticas subrayan la profunda desconfianza y sospecha que rodea a la Reserva Federal.
Sección 6. La doble naturaleza del poder. Salvador o saboteador. La Reserva Federal se encuentra en una posición precaria sobre una espada de doble filo. Algunos la aclaman como salvadora, a la que se le atribuye haber guiado a la economía a través de aguas turbulentas y haber evitado una catástrofe financiera. Sin embargo, otros la vilipendian simultáneamente como una fuerza manipuladora, acusada de enriquecer a la élite al tiempo que exacerba la desigualdad y socava la estabilidad económica. Los defensores de la Fed argumentan que juega un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad económica. Señalan su historial de control de la inflación, mitigación de las recesiones y provisión de liquidez durante las crisis financieras. Sin embargo, los críticos responden que las intervenciones de la Fed a menudo tienen consecuencias imprevistas, creando más problemas de los que resuelven. El debate en torno a la Reserva Federal es complejo y multifacético, con argumentos válidos en ambos lados. Sección 7. Las paredes se cierran, la deuda y el incierto futuro del dólar. La economía estadounidense, que alguna vez fue un faro de prosperidad, ahora se encuentra agobiada por una montaña de deuda. La deuda nacional, que supera los 30 billones de dólares, ha llegado a un punto crítico, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema económico actual. El papel de la Fed en la monetización de la deuda pública, esencialmente imprimiendo dinero para financiar el gasto público, ha sido objeto de un intenso escrutinio. Los críticos argumentan que esta práctica es inflacionaria e insostenible, lo que lleva a una degradación de la moneda y una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos comunes. Además, las políticas de la Fed de tasas de interés cercanas a cero, si bien están destinadas a estimular el crecimiento económico, han creado un clima de toma de riesgos excesiva y burbujas de activos. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial, que alguna vez fue una fuente de fortaleza económica, también está amenazado. La confluencia de estos factores pinta un panorama sombrío para el futuro de la economía estadounidense. Sección 8. Develando la ilusión, transparencia o humo y espejos. La Reserva Federal, a pesar de su naturaleza opaca, ha realizado algunos esfuerzos hacia una mayor transparencia en los últimos años. Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas son simplemente una fachada, diseñadas para aplacar al público, mientras ocultan el verdadero funcionamiento interno de la institución. La Fed ahora celebra conferencias de prensa periódicas y publica actas más detalladas de sus reuniones, lo que proporciona cierta información sobre su proceso de toma de decisiones. Sin embargo, estas divulgaciones a menudo están redactadas en jerga técnica y cuidadosamente elaboradas para gestionar la percepción pública en lugar de proporcionar una transparencia genuina. Hasta que la Fed adopte una transparencia total y permita auditorías independientes de todas sus operaciones, persistirán las dudas sobre sus motivos y acciones. Sección 9. Un llamado al despertar. Reclamando nuestro destino económico. Nos encontramos en una encrucijada en la historia. La Reserva Federal, para bien o para mal, juega un papel fundamental en la configuración de nuestro presente y futuro económicos. Es hora de que nosotros, los ciudadanos, reclamemos nuestro destino económico exigiendo mayor transparencia, rendición de cuentas y control democrático sobre esta poderosa institución. Debemos educarnos sobre la historia de la Fed, sus funciones y las posibles consecuencias de sus políticas. El futuro de nuestra economía, y de hecho de nuestra democracia, depende de nuestra voluntad de participar en esta conversación crucial. Sección 10. Recursos. Profundizando en la madriguera del conejo. Para aquellos que buscan profundizar en las complejidades de la Reserva Federal y su impacto en nuestras vidas, hay una gran cantidad de recursos disponibles. Desde libros y artículos hasta documentales y podcasts, no hay escasez de información para quienes estén dispuestos a buscarla. Libros. La criatura de Jekyll Island, de G. Edward Griffin. El caso contra la Fed, de Murray N. Rothbard. La muerte del dinero, de James Rickards. Documentales. Amos del dinero. La gran apuesta. Sitios web. El sitio web oficial de la Reserva Federal. www.federalreserve.gov. El Instituto Mises. Mises.org. El Instituto Cato. Cato.org.
Sección 11. Una reflexión final. El precio de la confianza incondicional. La Reserva Federal es un testimonio del poder perdurable de las instituciones y la importancia del pensamiento crítico en una sociedad libre. Es un claro recordatorio de que la fe ciega en la autoridad, sin importar cuán bien intencionada sea, puede tener consecuencias imprevistas y potencialmente desastrosas. Esforcémonos por ser ciudadanos informados y comprometidos, dispuestos a cuestionar, desafiar y responsabilizar a quienes están en el poder. El futuro de nuestra economía, nuestra democracia y de hecho nuestra propia libertad puede depender de ello.